Ok, se logra ver. Ok, entonces, lo que vamos a hacer hoy es desde nuestra API que ya tenemos desarrollada en Express, vamos a conectarla a la base de datos de MongoDB y esa conexión la vamos a ir inyectando hasta llegar al punto de tener una colección que se pueda conectar por medio del API y utilizando la misma colección que ya teníamos, ir extrayendo la información de lo que se está guardando de una colección. En este caso teníamos elementos de One Big Thing, que es el que estamos trabajando, si no me equivoco. Voy a abrir. Está la red. Ok, entonces, ¿qué sucede? Este es nuestro API que tenemos y ocupamos tener una colección aquí para poder eliminar este elemento. O sea, ya no lo quiero tener en un arreglo de memoria, sino que ya lo quiero tener en una base de datos. ¿Ok? Primera cosa que vamos a tener que hacer para poder lograr eso es incorporar dentro de nuestro proyecto el driver de MongoDB. Si ustedes observan, vamos a tener en el package.json, que es por así decirlo el manifiesto de lo que existe, las dependencias que se tienen que instalar, no está la dependencia de MongoDB, entonces vamos a tener que instalarla. ¿Cómo se hace eso? Simplemente una terminal en la carpeta donde está el proyecto, vamos a darle un npm install --save. Este parámetro --save es muy importante porque ese es el que permite que se agregue a esta dependencia la librería que estoy adicionando. Así, este paso no lo tengo que volver a hacer cuando pase este código a otra persona. Simplemente la otra persona copia el código, le da npm install y ya tiene todas las dependencias instaladas. ¿Ok? Así no hay que estarse acordando de cuáles librerías son las que instalé para lograr este elemento. Entonces, en este caso, vamos a ocupar uno llamado MongoDB. Le damos Enter. Ella va a buscar y vamos a encontrar de que ahora ya existe MongoDB y la versión del driver que estamos usando es la 3.2.7. ¿Ok? Hasta ahí ya tenemos el driver que me va a permitirme conectar a la base de datos. Ahora tengo que usar este driver para conectarme a la base de datos. ¿Dónde logramos hacer eso? Pues la lógica me dice que yo tengo que conectar la base de datos en el momento en que se inicia la aplicación. Si no, de nada me sirve porque la aplicación se basa, o sea, depende totalmente de que esté la base de datos arriba. ¿Correcto? Entonces, donde se inicia el servidor o nuestra aplicación es en la carpeta bin del proyecto y en el archivo www. ¿Se acuerdan que en el primer parcial les dije, este no se toca? Ahora sí, ya lo vamos a tocar para poder incorporar la base de datos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces, en el www, en las dependencias vamos a agregar uno llamado Mongo Client, va a ser igual a require MongoDB, y MongoDB tiene un cliente llamado Mongo Client. ¿Ok? Simple. Este es el cliente que me va a permitir conectarme a la base de datos. Ahora voy a crear la URL o la URI de donde se va a conectar. MongoDB, dos puntos, pleca pleca, la dirección IP, en el caso que yo tenga una base de datos en otro servidor, en el caso que esté el mismo servidor como el que tenemos ahorita,
localhost, se requiere del puerto, esto se lo tienen que acordar, no es difícil, 27017, ese es el puerto estándar de MongoDB. Y con esto yo ya tengo la URI para conectarme a la base de datos. Vamos a crear otra variable. MongoDB va a ser el nombre de la base de datos a la que me quiero conectar. En este caso, vamos a conectarnos al seminario de software 2019. Y vamos a poner unos options específicos. Ahorita lo vamos a dejar vacío. Después vamos a ver de que el mismo MongoDB me va a tirar un error, o no un error, sino que para utilizar una conexión más eficiente necesito poner una opción. Si no la pongo se va a degradar a una opción, a una conexión más antigua, más compatible con otro software, pero más lenta. Y nosotros queremos lo que está de punta, la velocidad, que ya es estable. Entonces, para conectarnos, solo tengo que darle mongoclient.connect y en el connect lo que necesita es la URL, que es el MongoURI, necesita las opciones, que la vamos a agregar después, y por último recibe como parámetro una función que tiene un error o la conexión. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Luego, ¿qué vamos a hacer? Una vez puesto todos estos elementos, voy a agarrar todo esto hasta abajo, lo corto y lo voy a agregar adentro de la función. ¿Por qué hago eso? Lo que estoy haciendo es encapsulando. Si la conexión no se logra, ¿para qué voy a levantar el server? Simplemente voy a dar la advertencia, hey, no te puedes conectar a la base de datos y ahí murió el sistema. Así, de raíz, punto, cortado. Si se conecta, entonces inicializo todo el web server y la configuración de la aplicación y del API. Y en esa parte es donde aprovecho a inyectar la base de datos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces, teniendo la función que me devuelve un error y la conexión, vamos a establecer if hay algún error, vamos a imprimir cuál es el error, no sé cuál es, si existe el error, y como quiero botar el proceso, aquí nomás, por aquí cerquita, hay un mecanismo para poder terminar el proceso y salir como un proceso fallido. Process exit 1. Si yo pongo process exit 0, es que la aplicación terminó de forma correcta. El 1 es terminó con algún error. Entonces así el sistema operativo puede saber que hubo algún error y utilizando Node ella automáticamente trata de volverlo a levantar. ¿Ok? Esto es importante. Ya con esto, ahí termina. Hasta ahí podemos ver si nos conecta a la base de datos. Si no me tira un error, vamos a ponerle un else. Vamos a poner un console log y vamos a establecer conexión exitosa a MongoDB para saber a dónde me estoy conectando. ¿Ok? O para saber que me estoy conectando. Entonces, vamos a probar. Y aquí vamos a poner un nodemon para que corra, o npm start, cualquiera de los dos, los sabores ustedes lo determinan. Y ahí me va a determinar. En este caso, me tira el error que yo les pedí, que les dije, current URL string parser está deprecado, o sea, usa una versión antigua. Tengo que poner las opciones, este elemento. Entonces voy a agarrar, voy a copiar este elemento. Ay, sí se conectó. Tengo corriendo MongoDB en algún lado.
Entonces aquí la URL parsea igual a true. ¿Ok? Vamos a terminar el proceso. A las opciones lo vamos a agregar, lo que me pide que agregue. En estas opciones se puede configurar un montón de cosas. Ya cuando vayan a producción, aquí puedo decirle cuántos pool de conexiones quiero. Por ejemplo, por defecto, MongoDB maneja 3 conexiones simultáneas para mantener una conexión libre. Eso lo hace rápido. Lo tradicional es tener unas 4 a 5 conexiones por procesador. O sea que si usted tiene un procesador de 8 núcleos, puede tener hasta uy, me aplacé en matemáticas ahorita. 8 por 4, 32. 32 conexiones simultáneas y eso me brinda bastante versatilidad al momento de ingresar o consultar información, porque va encontrando en concurrencia uno disponible para poder extraer la información o guardarla. Ok, una vez que yo ya tengo la conexión, necesito la base de datos, va a ser la conexión punto database y el nombre de la base de datos. En este caso lo tengo en otra variable llamada MongoDB. Y a la aplicación le vamos a inyectar esa base de datos. Si se fijan, estoy haciendo un require del archivo app, pero de un solo lo estoy abriendo como que si fuera una función y le estoy inyectando la base de datos que obtengo. ¿Ok? Esto es con el propósito de que el que maneja toda la configuración pueda transmitir esta misma variable hacia otro elemento. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo aquí? Entonces yo tengo que modificar el archivo appjs y lo único que tengo que hacer es, antes de importar los routers o los elementos, crear una función llamada app-init, lo vamos a poner, y de parámetro la base de datos, abrimos y cerramos, y cuando se cierra lo voy a cortar, lo voy a poner hasta antes del módulo export, o sea, encapsulamos toda la lógica de ese archivo en una función, ¿sí? Y esa función, una vez terminada, vamos a devolver la variable app, que es la que se ha estado configurando en todo el elemento y que es lo que se está exportando. Entonces ahora ya no voy a exportar directamente app, sino que voy a exportar la función, y así cuando se importa la función en www, es una función que recibe como parámetro la base de datos y eso le permite inyectar. ¿De acuerdo? Vamos a ver si aquí funciona. Ups, hay un problema aquí. app.set is not a function. No había salvado los archivos y me sigue tirando un error. Vamos a ver cuál es el error. Me dice aquí con .database, me equivoqué. Cuando hay alguna duda sobre el archivo a utilizar, bueno, los métodos de un objeto, en docs.mongodb.org está el acceso
bueno, .com, perdón. Ahí vamos a encontrar, se lo voy a poner acá para que lo vean. En él van a encontrar, les muestro la URL, docs.mongodb.com, ahí está toda la documentación de MongoDB. Ahí está MongoDB Drivers, le damos clic en él. Yo necesito el driver de Node.js. Nos vamos a la parte del API. Estamos usando el driver 3.2, entonces vamos a irnos al API. Y aquí están todos los objetos. Y la conexión es... a ver, double restore, Mongo Client. El Mongo Client tiene el connect, que esa es la primera, URL, callback. Y esto devuelve el connect callback, que tiene está. El client es un Mongo Client. El Mongo Client tiene los métodos no es database, es DBs directamente. Mi error, disculpen. DB. Vamos a ver. Hoy sí, conexión exitosa a MongoDB y hoy ya tengo la base de datos conectada a. ¿Ok? Una vez que ya lo tengo incorporado en appjs, la variable, en esta variable viene la base de datos ya conectada. En el API, en el caso del API Router, también voy a tener que inyectarlo, ¿ok? Para pasarle esa base de datos. Entonces, eso implica que el API también voy a tener que encapsularlo en una función y vamos a devolver el router y vamos a exportar el router init. De esta forma, la aplicación la voy a inyectar con la base de datos y la parte de seguridad y la parte de los things, que son las cosas que vamos a ocupar, también las puedo inyectar. Entonces, aquí el things API, vamos a ser el primero, le vamos a inyectar la base de datos que la estamos inyectando y me va a tocar entonces en el archivo things también volver a encapsular function things init con la base de datos. Al final, antes del export, un return router, que es el objeto que se ocupa, y aquí exportamos things init, que es la función.
haciendo ya todo eso, si se fijan, la aplicación no tuvo ningún cambio más que la base de datos ya está incorporada. Y ahí ya logramos inyectar la base de datos hasta el nivel del API que ocupa. Si vamos a trabajar con otro archivo que tenga el modelo de datos para manipular la base de datos, y lo voy a incorporar desde aquí, desde el router que maneja el API en específico, aquí puedo incorporar y hacer varias importaciones, lo podemos hacer acá. De esa forma yo puedo ir incorporando la información y utilizar un archivo para tenerlo más organizado que mantenga toda la lógica de datos y usar este solamente para orquestarlo como un controlador. Ahorita lo vamos a hacer directamente. Vamos a crear una variable y vamos a usar de la base de datos una función llamada collection, que lo que devuelve es un esquema, y aquí es donde le pongo el nombre de la colección que yo quiero utilizar. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ok, entonces Things Collection hace referencia a una colección directamente en la base de datos. Si yo quiero devolver todos los objetos, por ejemplo este de aquí, en vez de devolver Things Collection, voy a venir directamente y le voy a decir, ok, thingsCall.find, sin nada, vamos a ponerle aquí un toArray, que es un método que recibe el error y los documentos, vamos a ponerle things. Si hay algún error, vamos a retornar un response.status. Vamos a devolver 200, pero vamos a devolver un JSON de un arreglo vacío. Si no, vamos a devolver un status 200 de un objeto que sería la variable things, que contiene la colección de todos los elementos extraídos de la base de datos. Entonces este ya lo voy a comentar, que es lo que teníamos en memoria, y ahora estoy extrayendo toda la información de la base de datos y mostrando al cliente. Ok, podemos hacer una prueba. Vamos a ver si aquí tengo Postman. Sí, sí lo tengo abierto. Vamos a salvar todo esto que tengo aquí. Ok, se observan, aquí está el Postman. Hacemos referencia a la ruta establecida API y Things, que es donde tengo la aplicación, y esa en teoría me iba a devolver un elemento, en teoría de la colección que tenemos establecida llamada Things. Entonces vamos a abrir en una terminal Mongo, vamos a poner show DBS para ver cuál base de datos voy a usar. Nos estamos conectando a Seminario de Software 2019-2.
Si se fijan, no está la colección activa de things. Entonces voy a crear un documento. Y db_things, que es el nombre de la colección, vamos a darle un insert el documento, me tiene que tirar un write result insert 1. Con eso ya tengo un documento en la colección. Voy a volver a buscar toda la información en la estructura y si observan está el documento que acabo de insertar en la base de datos, o sea que mi API ya está conectada directamente a la base de datos y sacando la información de esa colección. ¿Ok? Si se fijan, conectarlo no es complicado. Lo tedioso es arrancar y empezar a inyectar. Pero una vez ya inyectado las estructuras mayores, de ahí se va, rapidito, todo lo que vamos a hacer. Ok, para poder terminar, porque lo podemos hacer en menos de un minuto, vamos a implementar el post, que lo que hace es llenar el documento con estos datos. Ok, tenemos el things from. Entonces aquí tenemos el post que tiene un object assign del body y el elemento. Y lo único que vamos a cambiar, porque esto está bien, lo único que el ID, dejémoslo así, va a tener un guión bajo ID adicional y un atributo ID, ahorita no me interesa, pero en vez de agregar la colección, vamos a implementarlo en la colección de MongoDB. Entonces, ¿qué tenemos? Things call, punto, hay un método llamado insert one, vamos a usar uno específico de insertado 1, porque también puedo hacer un bulk, está en la documentación. Podemos buscar el objeto en esta parte llamado collection, y en collection están todos los métodos que puede tener, y vamos a encontrar uno llamado insert, insert many e insert one, que es el que vamos a usar del driver. Y el insert one lo que tiene es el documento que voy a insertar, qué opciones hay, esto lo vamos a dejar vacío, no lo ocupo, y el callback donde me devuelve el resultado. Solo vamos a revisar bien el resultado que trae, y el resultado me trae cuántos documentos se han insertado, la operación que trae un arreglo de los documentos insertados, el ID del objeto ingresado y la conexión. Y este raw nunca lo he usado, así que no me interesa. El raw result tiene los elementos, el OK, si se fue ejecutado, y la cantidad de documentos. Ok, entonces aquí vamos a usar el inserted count y el documento que me devuelve. Entonces, prácticamente el insert one voy a incorporar y voy a insertar el new element. Las opciones quedamos de que no vamos a poner ninguna opción ahorita, y una opción que tira el error o el resultado de la operación. Vamos a poner aquí insert one para saber dónde termina. Si hay algún error, vamos a imprimir en la consola el error para poder saber qué fue, y vamos a devolver un response status, algo sucedió, entonces vamos a ponerle un 404, digamos, y un JSON en donde establecemos error, no se pudo insertar one thing. Y eso va entre paréntesis. Ok, si no hay un error, entonces vamos a retornar un response.status 200 es ok, y vamos a devolver un JSON
que va a contener primero, digamos, n, y va a ser el result.insert count, así era, ¿verdad? Inserted count en pasado, para saber cuántos hay, y el documento va a ser el result punto, como solo quiero el arreglo, bueno, el documento insertado, voy a usar la opción ops, y como sé que solamente se insertó uno, va a ser el índice. Entonces result ops 0. Y con esto prácticamente hemos terminado de implementar el insertado a la base de datos. Lo hicimos en el cliente, rapidito. Vamos a ver si no hay error. No, no hay ningún error. Vamos a probar a hacer el post. Vamos a copiar esto. Vamos a mandar el post. En el body, recuerden, vamos a usar XLR Form URL Encoded. Y los datos que vamos a enviarle prácticamente son que tenemos aquí. Fecha e ID lo hace él, o sea que nosotros solo tenemos que poner la descripción y el byte. Entonces, en el post ok, tengo la descripción y el byte, que es lo que está esperando el API recibir. Y vamos a probar. Y me devuelve N1, o sea, se insertó 1. Y el documento que se insertó, si observan, está con el ID de una fecha que es nuestro propio paradigma, por quien lo que yo le mandé a la base de datos, y el ID bajo, ese es el identificador que se generó en MongoDB. Ok, regresamos a sacar un listado de todos los elementos, y aquí compruebo dos elementos que les había mencionado el día de ayer. Uno, en una colección pueden haber estructuras de datos con información totalmente dispareja. No es una buena práctica. Lo hice para mostrarles de que la colección permite tener documentos con estructuras de datos totalmente diferentes. No se recomienda hacer eso. Ya vamos a borrar esto. ¿Ok? Pero si se fijan, en la base de datos ya está el documento que había insertado inicialmente a mano y el documento que insertamos por medio de la API. Ya tenemos la inserción tanto de un elemento y el otro. Y en eso concluimos el día de hoy. ¿Preguntas? Solo en la API para hacer la inyección es el DB lo llamó. Ok, para hacer la inyección todo viene desde donde se establece la conexión. Ok, primero establezco la conexión, me devuelve un objeto de la conexión, y de la conexión con el método DB establezco a cuál base de datos voy a trabajar. Esa es la variable DB inicial, por así decirlo. Aquí es donde lo estoy agarrando. Luego empiezo a inyectarlo al siguiente archivo, que sería app. Este es el archivo que tiene la configuración macro de toda la aplicación. Entonces, ¿qué se hizo en app? Simplemente toda la lógica se encapsuló en una función que recibe como parámetro
la base de datos. Y lo que se exporta, es la función, no la configuración de la app. Cuando inyectamos en www, se pone el paréntesis, la función que se exporta se manda a llamar y lo que resulta de esa llamada, de la ejecución de esa función, es devolver la configuración de la app, pero ya la base de datos está inyectada. ¿Ok? Ya está dentro del alcance de esa función. Luego, así va yéndose. Ahorita se creó el servidor y la base de datos se inyectó a la configuración global. Luego voy a la configuración del API, que es API.js. Es correcto, en app.js, si se fija, en el use API router, cuando yo incorporo el API router, le inyecto la base de datos de la misma forma. Entonces, API.js también se encapsula una función que recibe como parámetro la base de datos. Cuando se hace el require en app.js, es la función, se manda a llamar directamente inyectándole la base de datos que recibió del web server, por así decirlo, y también esa función devuelve la configuración del API de esta root. Y de la misma forma lo estamos inyectando a la configuración específicamente de la entidad things, que también encapsulamos a una función que recibe como parámetro la base de datos y devolvemos la configuración router, que es la que se asigna a things API. A esto se le conoce como inyección de dependencias. ¿Por qué me sirve esto? Si yo tengo en producción estos elementos y yo tengo también una serie de pruebas unitarias, han oído hablar de unit testing, ¿ok? En vez de correr la aplicación y cambiar la configuración de la base de datos que ya está puesta en producción y en el mismo servidor yo quiero ver las pruebas que pasen antes de que se cambie a la nueva versión, digamos, del API, esas pruebas yo puedo tener una configuración alterna que se conecte o crear la base de datos con otra configuración en otro script e inyectar esa base de datos, que es una base de datos de prueba o de testing, a las pruebas unitarias y así no afecto la conexión que se establece en producción. Esta es una práctica muy interesante, es algo que se viene heredando de programación orientada a objetos y es un paradigma bastante versátil para este tipo de programación funcional que estamos haciendo. ¿Otra pregunta? ¿Quedó claro? Igual voy a subir el documento y voy a tratar de hoy subir el paso a paso de cómo se hizo todo esto que está trabajando así en tipo, así como los manuales de MongoDB que tengo ahí de instalación, ¿ok? Para que los tengan de referencia. Bueno, buenas noches.